Hay cosas que el mundo aún no está preparado para aceptar, verdades que no todos están listos para escuchar. Lo que he escrito en mis libros va más allá de lo conocido y lo aceptado. Los temas que exploro tocan las fronteras de lo que se considera real, cuestionan la historia, la religión y las estructuras sociales tal como las conocemos. Algunos de estos libros han sido prohibidos en ciertos países por esta misma razón. Desafían el status quo, empujan los límites de la conciencia colectiva y revelan aspectos de la humanidad y del universo que, para muchos, son demasiado incómodos de enfrentar. A lo largo de mi trabajo, he investigado en profundidad lo que ocurre más allá de nuestra vida física, como nuestra existencia no termina con la muerte, sino que continúa en dimensiones que trascienden el tiempo y el espacio. Pero hablar de vidas pasadas, de contacto con seres de otras dimensiones, o de realidades paralelas es algo que no todos los gobiernos o sociedades quieren permitir que se divulgue. En algunos países, los libros que revelan estas ideas han sido considerados peligrosos porque provocan una apertura de la mente que puede poner en riesgo las creencias fundamentales que sostienen a esas culturas. Piensa en esto: cuando algo se sale del molde, genera incertidumbre, miedo, y para algunos, incluso una amenaza directa a su control sobre las masas. ¿Qué mejor manera de mantener a la población bajo control que limitando el acceso a ideas que podrían liberar sus mentes? Cada uno de mis libros lleva un mensaje que no se alinea con los sistemas de creencias convencionales. He tocado temas como la reencarnación, la verdadera naturaleza del alma, el contacto con civilizaciones extraterrestres, y las realidades que están más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. Estos son temas que algunos países no quieren que su gente cuestione. Si la gente empieza a pensar en estas ideas, podría desafiar las instituciones religiosas, los gobiernos, e incluso la misma estructura social. Los libros fueron prohibidos no solo por sus contenidos, sino por lo que representan, la liberación del pensamiento. En sociedades donde el control de la información es clave, las ideas que sacuden los cimientos de lo establecido no son bienvenidas. Cuestionar lo que se ha dado por sentado durante siglos genera una grieta en el control que tienen sobre la percepción de la realidad. Es más fácil censurar y prohibir que permitir que el pueblo explore estas verdades. Mi trabajo siempre ha tratado de abrir puertas a la verdad, pero no es una verdad cómoda. Es una verdad que sacude, que provoca, que te obliga a replantearte todo lo que crees saber sobre quién eres y por qué estás aquí. No es sorpresa que haya sido censurado en lugares donde cuestionar la realidad podría desmantelar toda una estructura de poder. La razón principal de la prohibición es que estos libros abren la posibilidad de que la gente piense de manera autónoma, libre del yugo de las creencias impuestas. Si una sociedad depende de la aceptación ciega de sus normas y dogmas, no puede permitirse que sus ciudadanos lean algo que los lleve a pensar por sí mismos. Mis libros no son solo páginas escritas, son una llave a otra realidad. Una que algunos no están dispuestos a que se descubra. Ahora, imagina lo que pasaría si toda una nación comenzara a explorar estas ideas. Imagina el despertar de una población que descubre que su vida y su existencia son mucho más vastas y profundas de lo que les han hecho creer. Las instituciones que han mantenido un control férreo sobre la narrativa se sentirían amenazadas. Eso es exactamente lo que ocurre cuando mis libros llegan a sus manos. Los gobiernos que prohíben estas lecturas no lo hacen porque temen el contenido en sí, sino el cambio de mentalidad que podría desencadenarse. El miedo a lo desconocido es el motor de la censura, y mis libros llevan en su interior la chispa de lo desconocido, de lo que aún está por revelarse. La verdad tiene un poder que a veces asusta. No porque sea peligrosa, sino porque es transformadora. Los gobiernos y las instituciones que han prohibido mis libros entienden este principio. Saben que, cuando las personas se exponen a ideas que expanden su conciencia, comienzan a cuestionar lo que han aceptado sin dudar durante toda su vida. Y cuando la gente empieza a cuestionar, empieza a cambiar. Este cambio representa una amenaza para los sistemas de poder que se basan en el control del pensamiento. Mis libros son considerados subversivos porque no se limitan a explorar la mente humana o el más allá, profundizan en aspectos que desafían la percepción de la realidad que los gobiernos y las religiones han moldeado. Por ejemplo, cuando hablo de la posibilidad de la reencarnación, no solo invito a la gente a reconsiderar su existencia después de la muerte,
sino que también cuestiono la visión lineal de la vida que muchas religiones enseñan. Si las personas empiezan a creer que su vida es una serie de ciclos, que tienen el poder de moldear su destino más allá de esta existencia, ¿qué ocurre con las instituciones que predican la salvación a través de dogmas rígidos? De repente, su control se debilita. En algunos países, la religión y el gobierno están profundamente entrelazados. Las doctrinas religiosas no solo dictan la fe personal, sino también la moralidad pública, las leyes y el orden social. Introducir ideas que contradicen estas doctrinas es visto como una amenaza directa a la estabilidad de ese sistema. Cuando alguien lee sobre la capacidad de comunicarse con seres de otras dimensiones o civilizaciones, por ejemplo, se planta una semilla de duda. Y esa duda es el primer paso hacia la liberación del pensamiento. Pero no se trata solo de religión. Los libros que exploran la existencia de civilizaciones extraterrestres o la conexión entre diferentes planos de realidad tocan fibras sensibles en el ámbito del control gubernamental. La idea de que no estamos solos en el universo, de que hay seres con un nivel de evolución superior al nuestro, socava el control que muchos gobiernos ejercen sobre la información y el conocimiento científico. Si las personas comenzaran a aceptar la posibilidad de que otras formas de vida existen y que ya hemos tenido contacto con ellas, exigirían respuestas. Y esas respuestas podrían derrumbar estructuras de poder que han sido mantenidas con recelo. Algunos de estos países también son sociedades que dependen del miedo y la ignorancia para mantener el control. En ellas, la censura es una herramienta utilizada para asegurar que el pueblo no acceda a información que pueda hacerles ver más allá de lo que sus gobernantes quieren que vean. El conocimiento es poder, pero también es peligroso para aquellos que no desean que el pueblo lo posea. Mis libros ofrecen justamente eso, conocimiento sobre realidades que no están bajo el control de ningún gobierno o religión. Hay una razón por la que estas ideas son tan temidas. No porque sean imposibles o irracionales, sino porque son demasiado reales. Son conceptos que invitan a las personas a conectar con su verdadero poder interior, a darse cuenta de que su vida no está dictada por fuerzas externas, sino por ellos mismos. Cuando una persona descubre esto, se vuelve ingobernable en el mejor sentido de la palabra. Ya no se somete fácilmente a las imposiciones de las instituciones que buscan controlarla. Y para muchos gobiernos, una población que no puede ser controlada es su peor pesadilla. En estos países, la prohibición de los libros no se hace públicamente. No hay un gran anuncio que diga, este libro está prohibido porque nos tememos que las personas piensen por sí mismas. La censura es más sutil. A veces los libros simplemente desaparecen de las estanterías, no se permite su importación, o los sitios web que los venden están bloqueados. Es un esfuerzo deliberado para mantener a las personas alejadas de ideas que podrían despertarlas. A lo largo de mi carrera, he observado este fenómeno una y otra vez. Cuanto más abierta es una sociedad a nuevas ideas, más fácil es para sus ciudadanos acceder a mi trabajo. Pero donde el control es más rígido, mis libros son los primeros en ser censurados. La verdadera amenaza para los que buscan el control no es la violencia ni el caos. Es el despertar de una conciencia libre. Cuando los lectores se sumergen en mis libros, empiezan a ver más allá de las ilusiones que les han sido impuestas. Empiezan a entender que la realidad no es tan sólida como parece, y que el poder para moldearla está dentro de cada uno de nosotros. Esta comprensión libera de las limitaciones que la sociedad, la religión, e incluso los gobiernos han colocado sobre nuestras mentes. Y es precisamente esta capacidad de ver más allá de lo que les han enseñado lo que pone nerviosas a las instituciones. Uno de los temas recurrentes en mi trabajo es la idea de que no somos víctimas de nuestras circunstancias. Las personas pueden pensar que sus vidas están predeterminadas por factores externos, ya sea por la suerte, el destino o las decisiones de otros. Pero lo que he aprendido y compartido a lo largo de los años es que nosotros mismos creamos nuestras experiencias, y lo hacemos con cada pensamiento y emoción. Esto desafía radicalmente la visión de un sistema que depende de que la gente se sienta impotente y sin control sobre su vida. En lugares donde el gobierno o la religión dependen del control del pensamiento, mis libros representan un riesgo significativo.
Hablar de temas como la programación mental y la reencarnación enseña a las personas que su vida actual es solo una pequeña parte de una realidad mucho más vasta. Esta noción no solo debilita el control religioso que predica un único destino después de la muerte, sino que también empodera a las personas al hacerles ver que tienen el control total de su existencia. Si una sociedad está construida sobre la idea de que sus ciudadanos son meros peones en un juego controlado por fuerzas superiores, ¿cómo crees que reaccionaría esa estructura al saber que cada persona tiene el poder de ser un jugador activo y consciente? Además, cuando exploro temas como el contacto con civilizaciones avanzadas o los viajes a otras dimensiones, presento una perspectiva que contradice las narrativas oficiales de muchos países. Gobiernos que han mantenido un control férreo sobre la información científica y tecnológica temen que este tipo de conocimiento revele la verdad sobre lo que realmente está sucediendo más allá de nuestras fronteras terrestres. Si las personas llegaran a comprender que los contactos extraterrestres no solo son posibles, sino que ya han ocurrido, ¿qué quedaría del poder de esos gobiernos para controlar la narrativa de lo que es real y lo que no lo es? Las prohibiciones también tienen mucho que ver con el miedo a perder el control cultural. En sociedades que han sido gobernadas durante siglos por dogmas rígidos y creencias inamovibles, cualquier cuestionamiento a esas creencias es visto como una amenaza existencial. Los libros que plantean ideas sobre la evolución del alma, el poder de la mente y el acceso a información que va más allá de lo que la ciencia tradicional puede explicar son considerados peligrosos. No porque lo que contienen sea falso, sino porque podrían desmoronar las estructuras que se han mantenido intactas gracias a la ignorancia. La censura en estos casos no es solo una herramienta política, sino también una herramienta cultural. Proteger las normas y los valores establecidos se convierte en una prioridad cuando esas normas son la base del control social. Cuando alguien comienza a leer mis libros, se adentra en un viaje de autodescubrimiento que puede llevarles a cuestionar no solo el sistema en el que viven, sino también la historia que les han contado. Y en ciertos países, cuestionar la historia oficial es un acto de rebeldía. Lo que se está protegiendo al prohibir estos libros no es la verdad, sino la ilusión. La ilusión de que el ser humano es pequeño, insignificante y sin poder. La ilusión de que necesitamos que alguien más nos diga cómo pensar, cómo vivir y qué creer. Pero cuando las personas descubren que esa ilusión no es real, que en realidad son co-creadores de su propia realidad, todo empieza a tambalearse. Y es esa sacudida lo que tanto temen las estructuras de poder. Mis libros no solo invitan a una reflexión individual, son también un llamado colectivo. Invitan a las personas a unirse a una búsqueda mayor, a mirar más allá de las fronteras de su país, de su religión o de su cultura, y a conectarse con algo mucho más grande. A medida que estas ideas se expanden, el control que una vez parecía inquebrantable empieza a desmoronarse. Para aquellos que dependen de ese control, esta es la verdadera amenaza que mis libros representan. El conocimiento es el mayor de los poderes, y no todos están listos para enfrentarse a él. Cuando se habla de prohibición, muchos piensan que es solo una cuestión de evitar la divulgación de información. Pero, en realidad, lo que se busca suprimir es el despertar de una nueva forma de pensar. Las ideas contenidas en mis libros son, en esencia, semillas que al germinar en la mente de quienes las leen, pueden desencadenar un cambio radical. Y es precisamente este cambio lo que ciertos gobiernos y grupos de poder temen con tanta fuerza. La censura no es simplemente un acto de represión, sino una forma de proteger lo que esos grupos consideran sagrado, el control sobre las masas. Una población que se mantiene ignorante o que no tiene acceso a nuevas ideas es mucho más fácil de manejar. Los libros que exploran la conciencia, la mente, y las realidades paralelas tienen el poder de desestabilizar las creencias que sostienen estas estructuras. Cuando una persona comprende que su realidad no está limitada por las normas físicas o espirituales que le han impuesto, se convierte en una amenaza para el sistema. Hay países donde la religión y la política son tan inseparables que cualquier desviación del pensamiento dominante se percibe como una herejía. Ideas como la reencarnación, que contradicen la visión tradicional del más allá, son vistas con desdén por aquellos que temen perder el control sobre las creencias de su gente. Un ejemplo de esto es cómo mis libros exploran la naturaleza cíclica de la vida,
la conexión del alma con el universo, y el propósito de cada ser humano en un contexto mucho más amplio que el de una vida única. Estas nociones hacen que las personas cuestionen no solo lo que se les ha enseñado, sino también su lugar en el mundo. Y para los que gobiernan desde el miedo, un pueblo que comienza a cuestionar es un pueblo que comienza a liberarse. La prohibición de libros como los míos tiene también una dimensión económica. Muchos sistemas de poder se sostienen gracias a la explotación de la ignorancia. Cuando una sociedad se mantiene en la oscuridad, las personas no son conscientes de su verdadero potencial. No saben que tienen el poder de cambiar sus vidas, sus circunstancias e incluso la realidad que los rodea. Esta falta de conciencia hace que sean dependientes de aquellos que les venden soluciones fáciles, sistemas de creencias, productos de consumo, estilos de vida que prometen una falsa seguridad. Si más personas comprendieran que el poder está dentro de ellas, los sistemas económicos que se nutren de la dependencia se desmoronarían. Pero más allá de la política, la religión o la economía, existe otro motivo clave por el cual mis libros son censurados: el temor a lo desconocido. Temas como el contacto extraterrestre, los viajes entre dimensiones y las vidas pasadas desafían la lógica establecida. Para muchos gobiernos, admitir la posibilidad de estas realidades sería abrir una puerta que no pueden controlar. Los que sostienen el poder han aprendido que la gente teme lo que no entiende. Y en lugar de ofrecer conocimiento para aliviar ese miedo, prefieren suprimirlo y mantener el control a través de la ignorancia. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque saben que el desconocido es un terreno fértil para la transformación. Mis investigaciones han llevado a una serie de conclusiones que no se alinean con la visión tradicional del mundo. Estas conclusiones, que van desde la comprensión de la naturaleza multidimensional del alma hasta la interacción con seres de otros niveles de existencia, exigen que reevaluemos nuestra comprensión de lo que significa ser humano. Este cuestionamiento profundo de la realidad aterroriza a aquellos que buscan mantener una visión rígida y unificada del mundo, una visión que se les ha inculcado a las personas desde su nacimiento. En algunos países, el temor a estas ideas es tan grande que la simple mención de ellas puede considerarse peligrosa. El control del pensamiento se vuelve un arma contra el despertar de la conciencia. En lugar de permitir que las personas exploren nuevas ideas, se les prohíbe acceder a ellas, se las mantiene en un estado de sumisión mental. Los libros que desafían las normas convencionales son tratados como si fueran virus que podrían infectar a la población con ideas peligrosas. ¿Qué es lo realmente peligroso de estas ideas? El hecho de que revelan una realidad diferente, o que muestran a las personas su verdadero potencial. La respuesta es clara: temen el poder que estas ideas liberan en la mente de las personas. Temen lo que sucedería si todos comenzaran a ver el mundo con ojos diferentes, si todos empezaran a entender que las barreras que nos rodean son, en su mayoría, construcciones artificiales. Una vez que una mente se expande, nunca puede volver a ser limitada. Y eso es lo que verdaderamente aterra a aquellos que dependen de mantener a las masas bajo su control. En definitiva, la prohibición de mis libros en ciertos países no es más que un reflejo de los miedos de aquellos que buscan retener el poder. Porque, al final, lo que realmente está en juego no es solo el control sobre la información, sino el control sobre la mente y el espíritu de las personas. El miedo a lo desconocido siempre ha sido la raíz de la censura. En muchos casos, cuando mis libros son prohibidos, no es solo porque presenten una información polémica, sino porque revelan verdades que desafían los sistemas de creencias profundamente arraigados. Las ideas que exploro no solo ofrecen respuestas, sino que plantean preguntas que algunos no quieren que se hagan. Preguntas sobre el propósito de la vida, la naturaleza del alma, y el papel del ser humano en el universo. Estos cuestionamientos ponen en jaque las estructuras de poder que dependen de la aceptación ciega de lo establecido. Una de las razones más poderosas por las que estos libros son prohibidos es que abren una puerta hacia la autonomía espiritual. Hablo sobre el empoderamiento personal, sobre cómo cada ser humano es capaz de acceder a un conocimiento interior, de conectarse con una verdad más allá de las instituciones. Cuando una persona se da cuenta de que no necesita intermediarios para comprender su lugar en el cosmos, ni doctrinas rígidas para acceder a la divinidad, se convierte en un ser soberano.
Y esto es algo que algunos gobiernos y religiones no pueden permitir. La libertad espiritual es una amenaza directa al control que ejercen sobre la población. El poder de los libros radica en su capacidad para sembrar ideas que germinan en la mente y el corazón de quien los lee. En ciertos países, mis libros han sido catalogados como peligrosos no porque promuevan una rebelión explícita, sino porque incitan una rebelión interna. Hacen que las personas se cuestionen la autoridad externa y busquen respuestas dentro de sí mismas. Y esta revolución interna, silenciosa pero poderosa, es lo que más temen los que están en el poder. Cuando la gente empieza a creer que su vida es más que seguir las reglas impuestas, comienza a buscar su propio camino. Y esto desestabiliza las bases del control social. La censura también refleja un profundo temor al cambio. Los libros que escribo hablan de transformación, de evolución de la conciencia, y de la posibilidad de que cada persona sea el arquitecto de su propia realidad. Estos conceptos son especialmente peligrosos en sociedades donde el cambio es visto como una amenaza a la estabilidad. Si un pueblo se da cuenta de que puede cambiar su destino, de que no necesita depender de líderes o instituciones para definir su vida, el equilibrio de poder se altera. El cambio de conciencia es el cambio más poderoso que puede experimentar una sociedad, y mis libros buscan precisamente eso, despertar una nueva forma de ver el mundo. Por otro lado, existe un miedo ancestral a lo que no se puede controlar. Las ideas sobre la conexión con otras dimensiones, la vida después de la muerte, y el contacto con otras civilizaciones no son solo temas controvertidos, son ideas que desafían el control sobre la narrativa de lo que es real. Durante siglos, los gobiernos y las instituciones religiosas han tratado de definir lo que es aceptable dentro de los límites de la realidad. Cuando algo no encaja en esos límites, se convierte en una amenaza. Mis libros tocan esos límites y los sobrepasan, ofreciendo una visión del mundo que no puede ser contenida por las explicaciones tradicionales. Por supuesto, no todos los que censuran lo hacen por maldad. En algunos casos, el acto de prohibir es una reacción al temor de lo que estas ideas podrían provocar en una sociedad que aún no está lista para aceptarlas. Sin embargo, detrás de ese miedo subyace una verdad que siempre sale a la luz: las ideas, una vez plantadas, son imposibles de erradicar. Puedes prohibir un libro, puedes quemar sus páginas, pero no puedes detener la curiosidad ni el despertar de la conciencia que surge en la mente de aquellos que buscan la verdad. Una sociedad que prohíbe el conocimiento está luchando contra la evolución misma de la humanidad. Mis libros exploran realidades que algunos ni siquiera han considerado, realidades que extienden los límites de lo que creemos posible. Pero en lugar de ser recibidos como herramientas de crecimiento, son vistos como amenazas. Esto se debe a que los cambios que proponen son profundos y duraderos. Una vez que alguien se da cuenta de que puede moldear su realidad, de que tiene el poder de trascender las limitaciones de este mundo físico, nunca volverá a ser el mismo. Lo que estas prohibiciones revelan es el miedo a perder el control sobre la narrativa. Si permites que las personas se hagan preguntas, si les das las herramientas para explorar su propia existencia, inevitablemente comenzarán a cuestionar todo lo que les han dicho. Este es el poder de los libros, la capacidad de liberar a las personas de los grilletes mentales que les han impuesto. Y eso es lo que realmente asusta a aquellos que buscan controlar el pensamiento humano. El verdadero peligro no está en las ideas mismas, sino en lo que esas ideas pueden hacer una vez que prenden fuego en la mente humana. Los libros que han sido censurados en ciertos países no son temidos por su contenido en el sentido convencional. No contienen llamados a la rebelión ni conspiraciones. Lo que contienen es una visión radicalmente distinta de lo que significa ser humano y del poder que yace dentro de cada persona. Y es esa visión la que aterroriza a quienes necesitan que las personas sigan viviendo en la ignorancia de su verdadero potencial. El poder del autoconocimiento es una de las fuerzas más transformadoras, y es precisamente esa transformación la que intentan evitar a toda costa. En muchos casos, la censura es una táctica para mantener a la gente atrapada en una realidad muy limitada, una realidad donde todo lo que no se puede ver o tocar no existe, y donde la vida se reduce a lo que las instituciones deciden que debe ser. Cuando una persona lee sobre la posibilidad de la reencarnación, el contacto con seres de otras dimensiones,
o la capacidad de crear su realidad a través del poder de la mente, de repente sus horizontes se expanden. Deja de ser una pieza en un sistema rígido para convertirse en un ser capaz de moldear su destino. Esta expansión de conciencia es lo que más temen los que intentan controlar el conocimiento. En ciertos países, el concepto mismo de libertad espiritual es considerado un riesgo para el orden. Mis libros promueven la idea de que la verdadera libertad no es solo una cuestión política o económica, sino que comienza en la mente. No puedes ser verdaderamente libre si no tienes control sobre tus pensamientos, tus creencias y tu percepción de la realidad. Pero si logras alcanzar esa libertad interior, ninguna fuerza externa puede someterte. Esta noción es profundamente subversiva para las estructuras de poder que dependen de mantener a la población sumisa. La censura de estos libros es un intento de sofocar ese fuego antes de que pueda extenderse. La razón por la que ciertas sociedades eligen prohibir estas ideas no se debe solo a una preocupación por preservar el orden. Tiene que ver con una profunda falta de preparación para lidiar con las implicaciones de esos conocimientos. Cuando las personas se exponen a ideas que desafían sus creencias fundamentales, puede desencadenarse una crisis existencial. Las instituciones que dominan el pensamiento colectivo saben que, si esas crisis se multiplican, podrían perder el control que tienen sobre la narrativa dominante. De repente, las personas empezarían a dudar de las verdades impuestas por su religión, su gobierno, e incluso por la ciencia convencional. Lo que más temen estos gobiernos y organizaciones no es el contenido en sí, sino la chispa que puede encender en aquellos que buscan algo más allá de lo que se les ha enseñado. Si una persona empieza a creer que puede conectarse con otras dimensiones o que su existencia no termina con la muerte física, esa persona se vuelve menos susceptible a las manipulaciones de los sistemas de poder. No puedes controlar a alguien que sabe que su vida no está confinada a los límites de este mundo físico. Es imposible gobernar a una mente que se ha liberado de la prisión de la creencia impuesta. Los libros que he escrito no solo ofrecen información, ofrecen libertad. Una libertad que comienza en el interior de cada uno y se extiende hacia el exterior, transformando la manera en que las personas ven el mundo y a sí mismas. Las sociedades que dependen del control del pensamiento saben que esta clase de libertad es la más peligrosa. No puedes legislarla, no puedes encerrarla, y no puedes reprimirla una vez que ha sido encendida. Este es el motivo por el cual mis libros son percibidos como una amenaza. Cada vez que un libro es prohibido, lo que se está tratando de evitar no es solo la circulación de sus ideas, sino el despertar que esas ideas provocan. Una mente despierta es una mente crítica, y una mente crítica es la que se atreve a cuestionar todo lo que se le ha dicho que es la verdad. El acto de prohibir no es solo un intento de proteger a la sociedad del contenido del libro, es un intento de proteger a las instituciones de los cambios inevitables que ocurren cuando las personas descubren que el poder de su vida no está en manos ajenas, sino en las suyas. La censura de estos libros refleja un miedo profundo a lo que ocurre cuando las personas empiezan a pensar por sí mismas. El despertar espiritual y mental es irreversible. Una vez que has visto el mundo desde una perspectiva más amplia, no puedes volver a las limitaciones impuestas por las creencias tradicionales. Este es el verdadero poder que contienen mis libros, y es por eso que, en ciertos lugares, son considerados demasiado peligrosos para ser leídos. No se teme lo que está escrito en sus páginas, sino lo que esas palabras pueden provocar en quien las lee. El control sobre el conocimiento ha sido la herramienta más efectiva para mantener a la humanidad en una jaula invisible. Cuando mis libros se prohíben en ciertos países, lo que se está intentando ocultar es el hecho de que el ser humano es más poderoso de lo que le han hecho creer. No es una cuestión de proteger a la sociedad de ideas peligrosas, sino de evitar que las personas descubran que han vivido bajo una ilusión. La censura siempre ha sido una forma de retener el poder, de mantener a las personas dentro de una estructura que les dice qué creer, qué pensar y cómo actuar. Mis libros desafían directamente esa estructura al ofrecer una visión del mundo que rompe con los límites impuestos por la religión, la política y la ciencia convencional. Uno de los mayores miedos que tienen aquellos que intentan suprimir mis ideas es que éstas desaten un proceso de cuestionamiento masivo. Cuando las personas comienzan a leer sobre la reencarnación, sobre las vidas pasadas y sobre la posibilidad de un universo multidimensional, se enfrentan a un hecho innegable.
Lo que les han enseñado durante toda su vida es solo una pequeña parte de la verdad. Y esa realización lleva a una cadena de preguntas que los sistemas tradicionales de control no están preparados para responder. Los gobiernos y las instituciones religiosas han basado su poder en el monopolio de las respuestas. Cuando alguien tiene una pregunta sobre el sentido de la vida, sobre lo que sucede después de la muerte, o sobre el propósito de su existencia, esas instituciones son las que ofrecen las explicaciones. Pero mis libros abren la puerta a un conocimiento que no depende de ningún intermediario. Enseñan que cada persona puede acceder a la verdad por sí misma, que no necesita de un sacerdote, de un político o de un científico para entender su propio camino. Esta autonomía espiritual es lo que más temen. Porque una persona que encuentra sus propias respuestas no es fácil de manipular ni de controlar. Específicamente, algunos de los temas que trato, como el contacto con seres de otros planos de existencia, tocan un nervio especialmente sensible en ciertas sociedades. La idea de que no estamos solos en el universo no es solo una noción científica o filosófica, es una idea que sacude los cimientos del poder. Si las personas empiezan a aceptar que existen formas de vida más allá de la Tierra, que hay civilizaciones más avanzadas que ya han interactuado con nosotros, inevitablemente comenzarán a cuestionar por qué se ha mantenido esta información oculta. Los gobiernos que han decidido censurar estos temas lo hacen porque temen que, si se descubre la verdad, perderán la narrativa que han controlado durante siglos. Además, la noción de que el ser humano puede influir en su propia realidad a través del poder de la mente y la intención es profundamente subversiva. En lugares donde se prohíben mis libros, es común que las personas hayan sido condicionadas a creer que su vida está predeterminada, que no tienen control sobre su destino, y que deben seguir un camino trazado por otros. Pero cuando alguien lee sobre el poder del pensamiento, sobre la capacidad de manifestar su propia realidad, comienza a comprender que esa narrativa es una prisión mental. La censura de estos libros es un intento de mantener a las personas atrapadas en esa prisión, porque una vez que se liberan, son difíciles de someter. Lo que se busca suprimir es la idea de que el ser humano no es víctima de sus circunstancias. Muchos gobiernos y organizaciones religiosas basan su poder en la noción de que las personas deben aceptar su destino, que el sufrimiento y la limitación son inevitables. Pero mis libros desafían esa creencia al mostrar que cada persona tiene el poder de cambiar su realidad, de sanar su vida y de trascender las limitaciones que le han sido impuestas. Esta es una idea que, en ciertos países, es vista como una amenaza existencial al control social. Si las personas empiezan a creer que pueden crear su propia realidad, ¿qué pasa con el control que las instituciones ejercen sobre ellas? Otro aspecto que provoca tanto rechazo es la posibilidad de que las personas se conecten con su esencia divina, una esencia que trasciende cualquier sistema religioso o político. El ser humano ha sido condicionado a creer que es pequeño, limitado y dependiente de fuerzas externas para su bienestar. Pero la verdad es que somos seres de un poder inmenso, capaces de conectarnos con una fuente de sabiduría y amor que no necesita la aprobación de ningún sistema. Y eso es lo que realmente se está tratando de evitar con la prohibición de estos libros, el despertar del ser humano a su verdadera naturaleza, a su divinidad interna. Una sociedad despierta es una sociedad imposible de controlar. Las personas que se dan cuenta de que tienen el poder de crear, de sanar y de conectarse con lo divino ya no se conforman con seguir las reglas impuestas por aquellos que quieren mantenerlas en la oscuridad. Este es el mayor temor de los que intentan suprimir este conocimiento. Y aunque pueden prohibir mis libros en ciertos países, no pueden detener el despertar que ya ha comenzado en la conciencia de quienes buscan la verdad más allá de las limitaciones impuestas. La verdad tiene una fuerza imparable, incluso cuando intentan enterrarla o silenciarla. Los libros no pueden ser prohibidos para siempre, porque las ideas, una vez liberadas, encuentran su camino hacia aquellos que están listos para recibirlas. Y eso es lo que temen quienes intentan censurarlos. Mis libros no solo ofrecen respuestas, sino que despiertan una curiosidad natural en las personas, una curiosidad que no puede ser sofocada. Una vez que alguien empieza a cuestionar, ese fuego interno se enciende y se propaga. No importa cuántos muros intenten levantar para bloquear ese conocimiento, las personas siempre encontrarán la manera de derribarlos.
Uno de los motivos por los que mis libros se consideran peligrosos en ciertos países es que invitan a las personas a tomar control de sus propias vidas. Los sistemas de poder más efectivos no son aquellos que controlan con fuerza física, sino aquellos que controlan las mentes de las personas, que las hacen sentir pequeñas, impotentes y dependientes de fuerzas externas. Sin embargo, cuando alguien lee sobre el poder de la conciencia, sobre la capacidad de crear su propia realidad, empieza a ver que todas esas limitaciones son artificiales. Y eso es algo que los gobiernos y las instituciones religiosas que dependen de la sumisión no pueden permitir. No se trata solo de proteger un status quo, se trata de mantener el poder sobre la narrativa de la vida. Mis libros desafían esa narrativa. Muestran que la vida no es una serie de eventos predeterminados, que no estamos aquí simplemente para sufrir o ser controlados, sino para aprender, crecer y descubrir nuestra propia divinidad. En una sociedad donde se enseña que el individuo es débil y dependiente, la idea de que el ser humano es un creador consciente de su destino es revolucionaria. Y las revoluciones internas son las que más miedo generan en las estructuras que intentan retener el control. Además, los conceptos que exploro sobre la reencarnación, los contactos con otras inteligencias y la multidimensionalidad del alma, ofrecen una perspectiva que libera a las personas de las creencias limitantes que les han sido impuestas. Cuando una persona entiende que su existencia no se limita a una sola vida y que tiene el poder de trascender cualquier circunstancia, ese ser humano se convierte en una fuerza imparable. Ya no puede ser manipulado con el miedo al castigo eterno o a las limitaciones impuestas por una vida finita. Es por eso que estos temas son tan amenazantes para ciertos gobiernos y religiones. La idea de que existen seres más allá de nuestro plano físico, civilizaciones más avanzadas que ya han tenido contacto con nosotros, socava el control que los gobiernos y las instituciones han ejercido sobre la información. Admitir la existencia de estos seres implicaría reconocer que gran parte de lo que se ha enseñado como verdad es incompleto o falso. Y, más allá de eso, haría que las personas exijan respuestas, que busquen la verdad por sí mismas en lugar de aceptar pasivamente lo que les han contado. La prohibición de estos libros también es una forma de proteger los sistemas económicos que dependen de la ignorancia. Si las personas descubren que tienen el poder de sanar sus vidas, de cambiar sus circunstancias y de conectarse con su verdadero ser, dejarán de buscar soluciones externas. Ya no necesitarán depender de sistemas de consumo, de productos que les prometen una falsa seguridad o de instituciones que les venden un camino hacia la salvación. El poder del despertar espiritual y mental no solo libera a las personas de las cadenas del control social, sino también de las cadenas del consumo y la dependencia económica. Por último, mis libros no solo plantean nuevas ideas, sino que ofrecen herramientas prácticas para el despertar personal. Enseñan a las personas a confiar en su intuición, a conectarse con su ser interior y a reconocer su propio poder divino. Estos son conceptos que no se pueden prohibir para siempre, porque el deseo de conocer la verdad es algo innato en cada ser humano. Aunque intenten bloquear el acceso a estas ideas, siempre habrá una forma de acceder a ellas. Siempre habrá alguien dispuesto a buscar más allá de lo permitido. En esencia, lo que intentan censurar no es solo un libro, sino la posibilidad de un cambio de conciencia masivo. La censura de mis escritos en ciertos países es un reflejo del temor profundo que tienen aquellos en el poder de perder el control sobre las mentes de las personas. Pero el despertar es inevitable. No importa cuántos libros prohíban, no importa cuántas barreras levanten. La verdad, una vez sembrada, crece. Y con ella, crece también la libertad. Los libros pueden ser prohibidos, pero las ideas que contienen no pueden ser detenidas. Y es precisamente esa verdad la que, en última instancia, prevalecerá. Lo que hemos comenzado, lo que hemos descubierto sobre nosotros mismos y nuestra realidad, seguirá floreciendo en cada mente dispuesta a ver más allá de las sombras.